Comenzando con la unidad 2, vamos a hablar de los plexos. Entonces, aquí tenemos los plexos que existen. Recordemos que ya lo vimos, que los plexos son la confluencia de todas las ramas nerviosas, motoras y sensitivas provenientes de las astas anteriores y posteriores de la médula. Ellas salen de la sustancia blanca de la médula a través de las raíces nerviosas, tanto en el asta posterior, las sensitivas, como las motoras en el asta anterior. Las raíces, entonces tenemos raíces anteriores, motoras, y raíces posteriores sensitivas, y las raíces laterales, que son somatosensitivas. Ellas van a unirse o van a confluir en los ganglios llamados los ganglios raquídeos, que están paralelos a la médula en cada segmento medular, y ellos se van a unir, estas raíces, para formar un plexo. Entonces vamos a ver patologías que tienen que ver con el plexo cervical. Ahorita no, el plexo cervical aquí lo vamos a considerar desde C1 a C4, pero en este momento no vamos a hablar de él, sino posteriormente en otras patologías. Vamos a hablar del plexo braquial, que corresponde a los segmentos desde C5 a, vamos a ir a C8 y a T1, ¿ok? Entonces, de C5 a T1, tórax 1, incluyendo C8. Recordemos que C8 es un núcleo cervical que tiene mucha relación con las astas laterales, con las vías somatosensitivas. Tenemos entonces todo lo que es correspondiente a los segmentos torácicos, que son los nervios intercostales. Tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces vamos a revisar un poco el plexo braquial. Como hablamos, él va desde C5 a T1. Esta es la parte que comprende el plexo, o sea, las raíces nerviosas que parten de estos segmentos medulares van a confluir y van a formar lo que es el plexo braquial. Entonces vamos a tener un nervio que es el músculo cutáneo, también el nervio axilar en la parte torácica y en la parte de cintura escapular, y vamos a tener hacia los miembros superiores el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos básicos por los cuales se originan las lesiones. Las lesiones pueden ser desde el momento del parto, como ustedes lo vieron, en alteraciones 1, como también en la etapa adulta o en otra etapa posterior al nacimiento por un traumatismo, por una lesión sobre todo en el hombro. Entonces puede ser por estrechamiento o más bien por presión, ¿bien? Ruptura abrupta y por avulsión. Avulsión es cuando él gira sobre su propio eje, como cuando nosotros hacemos un nudo. Cuando hacemos un nudo, entonces tenemos una cuerda y hacemos un nudo con ella porque le damos vuelta cuando la lesión es en espiral de esa fibra, entonces es avulsión, ¿bien? Por estrechamiento o compresión y por ruptura. Aquí lo podemos ver mejor. Entonces aquí tenemos una vista transversa, ¿verdad? De la médula. Aquí tenemos la sustancia gris. Aquí tenemos las raíces nerviosas posteriores que salen a través de las astas posteriores de la médula, las raíces anteriores y las raíces laterales. Entonces ellas van a confluir aquí en los ganglios raquídeos. Entonces aquí vemos en un momento dado cómo se produce la lesión. Puede ser por avulsión, por ejemplo por una fractura, de repente como haya sido el movimiento de la fractura, puede ser por avulsión, como les dije, que rota sobre su propio eje, entonces se rompen las fibras. Por presión, ¿verdad? Por presión, por tracción, ¿verdad? Que entonces se realiza abruptamente y tenemos ruptura de la fibra, ¿verdad? Que en realidad todo esto
Son los mecanismos que vamos a ver en las lesiones del plexo braquial. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, para que lo volvamos a ser reiterativos en esto, aquí tenemos las raíces. Entonces, fíjense cómo la raíz de repente, abruptamente, entonces aquí vemos cómo ella sale, ¿verdad? Y cuando entonces la raíz va a su trayecto, fíjense que aquí hay una pérdida de solución de continuidad. ¿Qué es una pérdida de solución de continuidad? Que hay una ruptura, como la que ustedes ven en estas lesiones. Entonces, vamos a recordar la lesión del plexo braquial, que es por iatrogenia o en un parto distóxico. Un parto distóxico es un parto que hay dificultad para que se produzca este parto, ¿ok? Entonces, también puede haber, ella se produce, ¿por qué? Porque el niño, por ejemplo, primero sabemos ya cuál es la maniobra. En la presentación normal es frontal u occipito parietal, que es lo primero que sale por a través de la vagina, cuando el niño corona. Luego entonces se lateraliza la cabeza, se protege el cuello de la persona que está teniendo el parto, se saca un hombro y luego se saca el otro, protegiendo el que está teniendo el parto, su tránsito a través del canal vaginal para que no se quede atascado el hombro en el hueso púbico. Entonces aquí vemos la típica posición de un niño con una lesión del plexo radial, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí tenemos el nervio radial del plexo braquial, es una lesión del plexo braquial, pero tenemos una lesión radial. Entonces aquí estamos viendo lo que llama la apariencia de muñeca caída, porque hay pérdida de función o disminución o debilidad de los músculos extensores, ¿verdad? ¿De quién? De la muñeca, por lesión del plexo braquial. Entonces, aquí estamos viendo realmente, por ejemplo, en este lactante, estamos viendo la lesión del plexo por arrancamiento, por abducción, por compresión, como lo vimos originalmente, que yo les acabo de mostrar los mecanismos. Entonces, vamos a ver que están comprometidos desde C5 a T1. Entonces, aquí comparamos el brazo sano, fíjense la mano, el brazo sano, con el brazo, donde nosotros vemos cuál es la posición, la muñeca queda péndula. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener una parálisis. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque fíjense que lo que les había mencionado anteriormente, cuando el niño sale por el canal de parto, el hombro queda contactando con el hueso púbico. Y eso produce o bien esto es lo normal, pero ¿qué pudiera producir aquí? Una compresión del nervio, donde entonces él termina rompiéndose o desgarrándose. Entonces, vamos a ver, hay muchos tipos de parálisis del plexo braquial que no alcanzaremos a ver en este trayecto, pero vamos a hablar de las más frecuentes. Tenemos la parálisis de Klumpke. Esta parálisis, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Aquí vamos a tener lo que se llama la apariencia de mano en garra, ¿verdad? Mano en garra, ¿por qué? Entonces, fíjense, se produce por lesión a nivel de C8 a T1, igual que el anterior, del plexo braquial. Esta se considera de las lesiones ostréticas del plexo, es rara, pero se puede ver. ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza por una flexión y supinación del codo, extensión del carpo, hiperextensión de la articulación metacarpofalángica y flexión de articulación interfalángica. Entonces vamos a tener que hay una flexión de las interfalángicas y una hiperextensión de los interóseos. Y es el que le da el característico aspecto de mano en garra. Entonces vamos a tener un brazo en aducción y rotación medial. ¿Cuáles son los nervios que vamos a tener dañados? El mediano y el cubital. Bien, eso no es diferente
a la mano péndula que vimos anteriormente, que es la de la lesión del plexo braquial cuando hay lesión del nervio radial, que es la parálisis de Herbe. En cambio aquí tenemos que es una lesión del nervio mediano y del nervio cubital. Entonces, ¿cuáles son los músculos afectados? Los músculos intrínsecos de la mano, el músculo tenar, hipotenar, los lumbricales y los interóseos. También, si hay una afección de la raíz anterior de T1, presenta un síndrome de Horner. El síndrome de Horner es una patología que puede acompañar a esto. Eso depende del grado de compresión que haya sufrido el nervio cubital y el mediano cuando contactó el hombro con el pubis. Porque este síndrome de Horner va a presentar, son síntomas del sistema nervioso autónomo. El síndrome de Horner se caracteriza por 3 aspectos. Se va a caracterizar por miosis, ptosis y anhidrosis. La miosis es parálisis del músculo radial del iris. Eso significa que del lado de la lesión, por ejemplo, si el niño se lesionó el miembro superior izquierdo, el ojo de ese mismo lado, vamos a ver que la pupila está pequeña y no se mueve en relación a la pupila del lado derecho o contralateral. Ptosis significa que entonces vamos a tener que va a haber una afección del tercer par que también pasa por estas astas laterales de la médula que ya mencionamos, y entonces vamos a tener un párpado caído del mismo lado de la lesión, en este caso del lado izquierdo. Y anhidrosis significa que las glándulas sudoríparas que son controladas por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, como sus fibras están comprometidas, porque recuerden que habíamos dicho que estaban las astas anteriores, las posteriores y las laterales, y aquí hay compromiso también de las laterales por el tipo de lesión. Entonces el hemicuerpo izquierdo, o sea del mismo lado de la lesión, esta persona o niño no va a presentar sudoración. Eso es lo que se llama anhidrosis, y ese es el famoso síndrome de Horner. O sea, vamos a tener esta mano en garra más las características que les acabo de mencionar. Luego tenemos otro aspecto, para que lo veamos en vivo, claro, este es más severo, donde hablamos una parálisis de tipo inferior de la Dejerin-Klumke. Es la mano en garra o mano de predicador. Entonces tenemos la mano en garra es una, la mano de predicador es otra, ¿ok? La mano de predicador es que entonces nosotros vamos a tener que hay un daño, bien, hay un daño de quién, vamos a tener en extensión el anular, se dañaron los flexores del dedo índice y del anular, bien. ¿Y qué va a pasar? Que los otros quedan en flexión, entonces por eso se llama mano de predicador. Lo vamos a ver creo que después en otra lámina acá. Entonces fíjense, esta muy raramente se acompaña de lo que hablamos anteriormente, de la ptosis, de la miosis, o sea, eso depende del tipo de lesión. Se llama parálisis de tipo inferior porque de qué estamos hablando, porque las lesiones que vimos, la anterior, la parálisis que produce la mano en garra, que es cubital, que también puede ser producida por una lesión del nervio mediano, o la mano de predicador, que también es cubital, son lesiones que son de tipo de neurona motora inferior. Recordemos que la neurona motora inferior, entonces la lesión no es en la corteza motora, sino es en la vía piramidal por debajo de corteza, por eso se llama de neurona motora inferior. Entonces, fíjense, vamos a ver otro tipo de lesión, que es la lesión de la parálisis de Herb-Duchenne, que es la parálisis superior del plexo braquial. Entonces, se produce por lesión de C5 o C6, en algunas ocasiones incluye C7 del plexo braquial. Entonces, vamos a ver que estos nervios dañados son el subescapular, el músculo cutáneo, el axilar. Entonces, esto es una parálisis que está afectando a quién? Está afectando
al nervio radial, que es la que vimos. Esta parálisis de Erbs es la que tiene relación con la primera que vimos, la parálisis que presenta el niño por distocia en el parto. Entonces tenemos que los músculos afectados son los músculos intrínsecos del hombro, el músculo deltoide, el manguito rotador, el redondo mayor, el músculo bíceps braquial y el coracobraquial. Se caracteriza por la mano presentarse, como ustedes lo ven aquí, como lo vieron en la primera lámina, en aducción, rotación interna del hombro, extensión y pronación del codo, flexión de carpo y dedos de la mano. En ocasiones se asocia con otros tipos de parálisis periférica. Entonces, fíjense, ponen postura de propina de mesero. Es como, se dice de mesero, como una persona que está recibiendo una propina. Pero en realidad es la que se ve en estas lesiones de muñeca caída o mano péndula o mano en gota. Entonces, fíjense, las lesiones, que esto es importante recordarlo. La mano de predicador de la cual ya hablamos, estamos hablando de una lesión del nervio cubital y puede ser también del nervio mediano o de ambas. La mano en garra, hablamos también que era el nervio cubital o mano en garra. También la mano en garra se puede presentar en otra patología que todavía no vamos a ver, que es en la artritis reumatoidea, pero no por un mecanismo explícitamente del nervio, sino por destrucción de los ligamentos y de los sustentos de los huesos de la mano por parte de la artritis. Y la mano en gota o muñeca caída, que hablamos que es típica de la lesión del nervio radial. Entonces, fíjense, vamos a tener qué tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la clínica? ¿Qué es lo que vamos a ver? La lesión proximal, que ya lo dijimos, compromete músculos flexores de muñeca, dedos, excepto el flexor profundo del cuarto y quinto dedo. ¿Ok? Del cuarto y quinto dedo. Entonces, por eso nosotros vemos que estamos hablando de la mano de quién, la mano del predicador. Bien. Luego tenemos esta mano del predicador al cerrar el puño, pérdida de oposición del pulgar. Fíjense el pulgar. ¿Ok? También cuando hay una pérdida de la opción del pulgar, también se le llama, pero sin nada más, cuando es el pulgar que está comprometido, se llama mano de mono, porque los monos no pueden flexionar el pulgar. Cuando es una lesión proximal, tiene estas características. Cuando es una lesión distal, entonces vamos a ver que también hay pérdida de la oposición del pulgar, como en la anterior, pero hay garra del mediano al extender la mano. O sea, vamos a ver que hay una ligera diferente con la otra mano de la lesión proximal. ¿Bien? Y hay pérdida de la sensibilidad. Entonces esto es importante si estamos hablando de una lesión proximal o una lesión distal. El compromiso de la pérdida de sensibilidad nos hace pensar en una lesión distal. Entonces, vamos a hablar del nervio mediano, ¿verdad? Él nace de fascículo medial y lateral del plexo braquial. Él está encargado de la pronación del antebrazo, flexión de la muñeca y flexión de los dedos de la mano. Y se encarga de la oposición del pulgar, que ya vimos en las láminas anteriores. Cuando está dañado el nervio mediano, se pierde esta propiedad de oposición del pulgar. También produce flexión metacarpofalángica del dedo índice y del dedo medio, como lo vimos cuando vimos lo de la mano en garra. Entonces, la lesión del nervio mediano, si es una lesión alta del nervio mediano o proximal, entonces estamos hablando a nivel del brazo, en un tercio superior del antebrazo, compromete todos los músculos flexores de muñeca y dedos, excepto el flexor profundo del cuarto y quinto dedos, y produce pérdida de la oposición del pulgar, como ya hablamos. Mano de mono o mano en garra. Genera anestesia de la región palmar, de los dedos primero, segundo, tercero y la cara radial del cuarto. Bien. La lesión, fíjense, la cara radial del cuarto. Entonces, fíjense, lesión baja del nervio mediano a nivel de muñeca. Cuando es a nivel de muñeca, produce pérdida de la oposición del pulgar y las mismas alteraciones sensitivas que produce la lesión alta del nervio. O sea, cuando no es cubital es más difícil discriminar si es una lesión, por lo menos en el aspecto de las lesiones que producen alteraciones sensitivas. Si es una lesión alta del nervio, o sea, más proximal al tronco o al plexo braquial, o es distal.
Entonces, aquí para recordar el ligamento transverso del carpo, ¿verdad? Que es el que va a producir el famoso síndrome del túnel del carpo, el cual aquí lo tenemos, ¿verdad? Que está entre los tendones flexores, tenemos el nervio mediano que transcurre entre ellos, y entonces tenemos la membrana sinovial. Entonces, vamos a ver que por una mala utilización de esta articulación, este nervio se puede dañar. Y esto es una de las patologías más frecuentes que se trata en fisioterapia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Tenemos, vamos a tener manifestaciones sensitivas, adormecimiento, cosquilleo en los dedos, sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable, claro, porque hay un proceso inflamatorio, porque está siendo presionado el nervio y por supuesto eso genera inflamación. Hay debilidad del pulgar de pellizcar, recuerden que el pulgar tiene que hacer la oposición y tiene un compromiso por ese nervio. Y entonces aquí tenemos el nervio medio inflamado, entonces esto lo determinamos a la palpación. Entonces vamos a recordar cuál es la zona anatómica inervada por el nervio radial, y esto es importante que ustedes lo recuerden a la hora de examinar el paciente, ¿verdad? Entonces, los síntomas los vamos a tener en toda esta área anatómica. Entonces, nosotros vamos a tener, cuando es un cuadro más avanzado del síndrome del túnel carpiano, vamos a tener dolor penetrante y agudo, epitroclear, o sea, vamos a tener que el paciente empieza a tener dolor ya en el codo, que se irradia al borde cubital de la mano. Hay trastornos sensitivos, parestesia o adormecimiento o disminución de la sensibilidad en el cuarto y quinto dedo de la mano. Amiotrofia hipotenar del músculo interóseo, o sea, vamos a ver que el músculo está atrofiado. Si lo comparamos, siempre hay que comparar una mano con la contralateral, sobre todo la mano que más utiliza la persona o la mano dominante. Puede tener, como hablamos, como una lesión cubital mediana, puede presentar una garra cubital o una mano de predicador. Y hay disestesias, o sea, va a sentir hormigueo, adormecimiento. Antes de empezar el cuadro de que pierde fuerza en la mano, empieza a tener lo que los pacientes llaman como un adormecimiento de la mano. Entonces tenemos las lesiones del nervio radial. Entonces aquí estamos viendo la típica muñeca caída, o también se llama mano en gota por la forma en que adopta la mano. Entonces las tensiones del nervio radial proximales al origen del nervio interóseo posterior dan lugar a parálisis de los músculos extensores. La parálisis de dicho músculo provoca el clásico signo de mano péndula radial, que es esta. También se le llama en algunos textos muñeca caída. Aquí estamos viendo esta lesión.